Bueno, voy a hacer hoy una pequeña intervención sobre una cuestión que tiene que ver con una mesa redonda a la que me invitaron recientemente. Me invitó Juan José Santos a participar en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid en la segunda de las mesas redondas que montó sobre la cuestión de la crítica del crítico. Y bueno, en realidad sobre la cuestión de qué circunstancias y en qué situación se encontraba hoy la crítica. Participé en esa segunda de las mesas redondas con Bea Espejo, que coordina arte en Babelia, con Laura Revuelta, que es la coordinadora general del ABC Cultural, y con Marta Sesé, que colabora en la publicación Exit. Por tanto, en esa ocasión tuvimos la oportunidad de establecer algunas ideas o de plantear algunas cuestiones en torno a la crítica. Había preparado, y no lo utilicé en esa ocasión, unas notas, cuatro páginas, que eran un pequeño esquema sobre cuestiones que me gustaría tratar en torno a la crítica de arte, que es un asunto o una cuestión esta de la crítica de arte en la que estoy embarcado desde hace ya muchísimos años. Son 3 décadas de escribir crítica de arte en medios de comunicación, en El País, en el Día 16, en El Mundo, en el Independiente, en El Sol, y desde hace dentro de poco, 20 años, en el ABC Cultural, donde por cierto estoy francamente muy cómodo y donde he tenido y tengo compañeros estupendos. Bueno, cuando me escribió Juan José Santos, el tema era un tema, o es un tema francamente muy abierto, que es el de cómo someter a crítica o a metacrítica a la tarea del crítico de arte, y por tanto, pues bueno, no sabía muy bien cómo enfocarlo. Y en primer lugar me surgió la idea de pensar en los términos de la crítica expandida y sobre todo, bueno, plantear una vez más, volviendo sobre el texto canónico de Rosalind Krauss, La escultura en el campo expandido, plantear así básicamente cuál sería el doble negativo de la crítica, sobre todo en su relación con el arte y con el museo. Si decía Rosalind Krauss que la escultura se había definido como un doble negativo por ser aquello que no era ni arquitectura ni paisaje, pues yo venía a plantear la cuestión de en qué medida la crítica se colocaba como aquello que no era arte o que no se planteaba como una experiencia artística, sino como un comentario, una interpretación, una descripción de la misma, y tampoco era algo que estaba necesariamente colocado en el museo, pero mediaba entre el arte y el museo o entre el arte y las galerías. Y ahí aparecía el espacio del doble negatif de la crítica de arte, también concibiéndola siempre a partir de sus orígenes periodísticos, o mejor, la crítica como aquello que tiene que ver con la emergencia de lo que Jürgen Habermas llama la esfera pública en su conocida tesis doctoral, Historia y crítica de la opinión pública. Bueno, en este sentido, la crítica, como sabemos, surge como un elemento de expresión de la clase emergente de la burguesía y tiene que ver con la aparición de la estética, de la filosofía del arte, de la historia del arte, de los salones y de los orígenes del comercio y del mercado del arte, y por tanto tiene unos orígenes que son los del Estado burgués en su confrontación con el absolutismo y con el antiguo régimen. Me parecía también interesante colocar ahí la crítica de arte en relación a los elementos actuales de su encaje en un campo lógico expandido, que serían qué tiene que ver hoy ya no tanto con su condición de no ser inmanentemente artística o no ser estructuralmente parte del museo, sino qué relación tiene con el arte contemporáneo y principalmente en su dimensión del conceptual institucional, y qué tiene que ver con la museografía radical, y en este sentido qué tiene que ver también con la práctica curatorial. Bueno, ahí en esa dimensión de del arte conceptual o del conceptual institucional o de el arte crítico institucional son fundamentales las posiciones tanto de Andrea Fraser cuanto las nociones de postcriticalidad y el tipo de reflexión sobre la visualidad que ha desplegado, por ejemplo, Ito Steyerl. Igual que en toda la cuestión de la museología radical, también habría que revisar
como en su momento hice el texto de Claire Bishop sobre Radical Museology, pero también el ensayo de Rosalind Krauss sobre el museo en la época contemporánea. Y también el lugar que hoy, o el lugar en el que se despliega la crítica de arte en el ámbito contemporáneo, ya no es meramente el del periodismo ni el de las revistas especializadas, sino que tiene que ver también con su expansión, su difusión, su viralización en las redes sociales, es decir, en todo este nuevo espacio que es el espacio de la red. Y también eso está sostenido por una transformación social, por la modificación de la propia esfera pública y por lo que llamaríamos el filtro burbuja que afecta a nuestra sociedad y también a los parámetros comunicativos, y por tanto habría que pensar la crítica de arte en el ámbito de la conducción algorítmica contemporánea. Por tanto, en primer lugar, pensaba que algún día tendría que desarrollar ese esquema del campo expandido de la crítica de arte a partir de estos elementos y seguramente a partir de otros más. También, en segundo lugar, me parecía que era importante pensar el paso de la crítica a la criticalidad y también a la postcriticalidad y los modos de hacerse de la teoría, pensando sobre todo qué lugar tiene la crítica en relación con los cultural studies, con los visual studies, con los queer studies y también con todos los trabajos de infraestructura o esos infrastructural studies que han ido cambiando también la reflexión sobre la red y sobre el ámbito comunicativo y el ámbito de generación de opinión, información e intervención contemporánea. Ahí, una vez más, consideraba que era bueno tener presente los análisis que hace James Elkins en su pequeña intervención ¿Qué ha pasado con la crítica de arte?, cuando James Elkins habla de los distintos modos de hacerse de la crítica de arte, como crítica que tiene que ver con el ensayo de catálogo, con el tratado académico, con el cultural criticism, con la crítica cultural, con la arenga conservadora, con el ensayo filosófico, con la crítica de arte descriptiva o con la crítica poético-artística, y también, sobre todo, como aquí establece, esa especie de necesidad de ir más allá del descriptivismo o de una crítica meramente descriptiva. En tercer lugar, me parecía que era importante pensar la crítica en una cuestión entre psicoanalítica y de teoría crítica contemporánea en relación con los afectos y con los apegos primordiales, es decir, pensar la crítica en relación con las situaciones psicológico-colectivas o qué tipo de inmersiones, digamos, psicológicas se pueden hacer desde lo que llama Franco Bifo Berardi el semiocapitalismo, y en qué medida hemos ido más allá de una melancolía que también se puede entender en términos históricos desde el 89 como melancolía de izquierdas, a la situación actual, que es una situación de déficit de atención por hiperactividad, que es lo que también produce la saturación, la inflación de escritura y de textualidad que se plantea en el ámbito de la conexión permanente o de la presencia permanente del 24/7 en la red, pero también como una situación de franca bipolaridad. Y también cómo pensar la crítica en la época del troleo, la crítica en la época de intervenciones que tienen un carácter de rabia, pero también un carácter de ofensiva y de ofensa permanente, y en la época también de las redes, es decir, de las censuras y de las persecuciones constantes contra opiniones divergentes o como opiniones que se consideran que no deben ser admitidas, y también como hay una sintomatología en el ámbito de las redes y de la difusión de las opiniones críticas que tienen que ver con lo que yo llamaría el buenrollismo delirante, un oportunismo cínico o una suerte de esquizofrenia traicionera, que son nociones estas de buenrollismo delirante, oportunismo cínico, esquizofrenia traicionera, que tienen que ver también con la dopaminización del like y con la necesidad de obtener likes en todo momento en nuestras publicaciones, en nuestros posts, en nuestras fotografías, en las imágenes, en los artículos que se publican en los blogs o en Tumblr. También me parecía que algo que tenía que ver con la política de la presencia o con la economía y la monetización de la presencia en las redes y con toda esta sintomatología del buenrollismo del like se manifiesta cuando se piensan en exposiciones penosas o en exposiciones
tremendamente absurdas que se hacen actualmente y que consiguen un grado de apoyo, de aclamación y de euforia en la red que es absolutamente inexplicable. Pensemos en la exposición de Almodóvar y de Jorge Galindo en Tabacalera, que he comentado ya aquí también en el canal de YouTube. Es decir, una exposición absolutamente lamentable y que, sin embargo, si uno se guía por lo que ha sucedido en la red, pareciera que nos encontrábamos con la exposición de Bruegel o que nos encontramos con la exposición hiperexitosa que hubo del Bosco, o que estamos asistiendo a la manifestación y la revelación del pintor y su asistente, el asistente y su pintor, de la gloria definitiva que por fin se produce en el campo de las artes plásticas y su difusión hacia los públicos, gracias a que Almodóvar se ha metido en la movida del dripping. También pensemos en los últimos artículos que han aparecido sobre José María Cano, el cantante de Mecano, que le están comisariando exposiciones. Por ejemplo, Rosa Martínez le acaba de hacer el comisario de una exposición y leía un artículo en el que se le comparaba directamente con Andy Warhol y aparecía esa idea del artista supercotizado, y terminaba el artículo diciendo: el que tiene un Cano tiene un tesoro, es decir, como no invierte aquí que esto da pasta directamente. O también el artículo que apareció en el diario El País de Ángela Molina sobre Lita Cabellut, en el que aparecía esta pintora también, como esto de cotización estratosférica, la artista española más cara del mundo. Esto es como esa especie de juego del impacto del mercado para generar también inversores y beneficios, una especie de pirámide de Ponzi, una estafa también dentro del campo de las artes plásticas. Y aparecía Cabellut, se decía, deconstruyendo la pintura con la participación de una bailadora flamenca para hacer el cartel de la Bienal del Flamenco en Sevilla, que era también otro delirio. Pero como digo, son situaciones que se están dando en un momento en el que toda esta dimensión de lo que llamaríamos la meninización, es decir, las meninas no me refiero a las de Velázquez, sino en qué tipo de bibelot y de intervención pública se convierten las meninas, tanto en la época de Carmena como en la época del alcalde del Austin Power, este contemporáneo que tenemos aquí en Madrid, que es capaz de hacer un pulso por las luces de Navidad con el gran flipado de Vigo, pero que a su vez enchufa 4 bombillas, y el otro pega y un flashazo que nos deja a todos absolutamente deslumbrados. Pero uno y el otro son las manifestaciones de la cursilería, del kitsch, de la ostentación y de la locura y del grado de empanamiento y empantanamiento mental en el que andan las cosas actuales. El cuarto de los elementos que me parecía interesante haber tratado era el de cómo está evolucionando el hipsterismo y toda esta cuestión de los Instagramers y de los filtros de Instagram, de la subjetividad por aplicaciones o de las apps, de las aplicaciones como configuración del sujeto a través de su obsesión con la celularidad o con el teléfono móvil, y también sobre el buffering, que es un tema que comenté recientemente con el libro de Apadurai y de Ned Alexander, con esa idea de la monetización de la espera, y también con las propuestas premium, que se puede decir que hay una crítica buffering, una crítica en retardo, una crítica en espera y también una crítica premium, pero también que están convirtiendo la crítica en una especie de reductio ad nauseam, una reducción a la nada, que a veces supone que no se esté escribiendo nada o que sea sencillamente una especie de micro reseñismo. Dentro de poco no escribiremos sino haikus y haremos crítica con haikus, o haremos crítica que será más condensado todavía que un Twitter. Y en cierta medida esto también me llevaría a pensar o a plantear alguna vez la cuestión del perfilado crítico, es decir, cómo se va haciendo el perfil del crítico, pero también el perfilado a través de las opiniones críticas. En quinto lugar, me parecía necesario plantear el valor de la crítica y también el de las dudas sobre la crítica, el de por qué se duda tanto de la crítica y por qué se produce esta especie de actitud funeraria o actitud de entierro permanente sobre la crítica de arte, y plantear una suerte de contribución a una crítica de la economía crítica o una contribución a una crítica de la economía crítico-política, haciendo eso que tengo postergado pero que me gustaría convertir algún día en libro, que sería una genealogía de la moral artística, tomando como base el texto La genealogía de la moral de Federico Nietzsche, pero tratando de pensar qué relación hay entre culpa, deuda y mala conciencia, que son los ideales ascéticos, para pensar el valor de la crítica, que es un valor que como al soldado se le supone, pero en realidad es un valor de lo que llamaríamos en términos lacanianos el valor de un supuesto saber, y es un valor que tiene que ver con el valor y la validación económica, con la economía del valor,
pero también con la crítica artística como algo fundamental en el seno del neoliberalismo, que es algo que establecieron o que desarrollaron o que plantearon Luc Boltanski y Yves Chapielo en su libro El nuevo espíritu del capitalismo. Por tanto, tendríamos que reconsiderar la técnica del crítico, acaso recordando aquel hermoso texto de las tesis sobre las técnicas del crítico de Walter Benjamin, para replantear las condiciones del juicio y sobre todo las condiciones del juicio crítico, que es una cuestión fundamental desde Kant y que prácticamente desde hace más de 4 décadas se ha dejado un tanto de lado, aunque es un tema que le interesa, por ejemplo, y que se plantea como tema importante en el volumen colectivo que compiló también James Elkins, que se titula The State of Art Criticism, el estado de la crítica artística. Por último, me interesaba mucho también plantear esta cuestión de en qué medida se ha ido produciendo en la contemporaneidad una crítica del discurso experto, y esa crítica del discurso experto es lo que ha analizado William Davis en su libro Estados nerviosos, en el que sobre todo se establece cómo hay una crítica hecha desde el ámbito especialmente, no ya tanto solo del neoliberalismo, sino del populismo de extrema derecha, como los alt-right, contra los expertos, en una dimensión de expansión del relativismo, del diletantismo, del encefalograma plano, y que es eso que Ferraris llama el postruismo, y cómo hay una crítica del experto como alguien que se colocaría en un lugar de enjuiciamiento aparentemente neutral o científico con respecto a las condiciones de la época, pero se ha venido a señalar cómo no hay conocimiento sin interés. Eso ha hecho a su vez que se haga una especie de crítica tanto de la factualidad o del discurso experto, cuanto también se ha venido a poner en cuestión la propia interpretación o el propio rigor hermenéutico. En este sentido, habría que pensar los paradigmas de la crítica contemporánea y sus dispositivos para volver a retomar aquella cuestión que Terry Eagleton formuló en su crítica de la crítica cuando dijo que la crítica literaria o es parte del mercado literario, de la industria del libro, o es parte del discurso académico. En el discurso académico se convierte en críptico-sectaria y sin ninguna presencia en el ámbito de la práctica cotidiana, de la práctica real, de las experiencias artísticas, críticas o sociales, y en el ámbito del mercado se convierte únicamente en una forma de la propaganda. Por tanto, aquí habría otro campo expandido, que sería la crítica ya no situada entre lo propiamente artístico y el museo, sino la crítica entre el mercado y la academia. Bueno, estas eran las ideas que me hubiese gustado formular o que tenía para formular, pero que no había tan poco tiempo para hacerlo, dado que una mesa redonda de este tipo de formulaciones requieren de mucho tiempo para elaborar, y quería haber llevado conmigo el volumen que se publicó hace tiempo, coordinado por Pedro Alberto Cruz Fernández y Pedro Alberto Cruz Sánchez, en la crítica debate, historia, institución y epistemología, un volumen muy interesante en el que hay colaboraciones de Pedro Alberto Cruz, de Félix Duque, de Arnau Puig, de Francisco Javier San Martín, de Miguel Ángel Andrés Navarro, de Daniel Verdú Schumann, que es uno de los investigadores en este país que más interés ha tenido en dar vueltas en torno a la cuestión de la crítica, de José María Valibrea, de Juan Moreno Hortelano, de Gonzalo Doval, de Isabel Durante, de Leonardo García Jiménez, de Leonor Ruiz Guerrero, y también hay una contribución mía, que es un texto que se titula Asteriscos, consideraciones para resistir a la teoría, que es un texto que ya revisé en una de las ocasiones aquí en el canal. Y también llevé a la mesa redonda, aunque finalmente ni lo mostré, el número 100 de la revista October, que es un número especial dedicado a la obsolescencia, y es muy interesante porque tiene finalmente una roundtable, una mesa redonda, sobre lo que son las condiciones presentes del art criticism, de la crítica de arte, y está en este volumen ocupando desde la página 200 hasta la página 228, es decir, 28 páginas de esa mesa redonda, en las que intervienen entre otros Josh Baker, Rosalind Krauss, Benjamin Bucklock, Andrea Fraser y David Joseph, Robert Storr. Bueno, en esta mesa redonda, sobre todo lo que se ve es que les preocupa sobremanera a estos críticos, bueno, absolutamente referenciales o canónicos, el papel
absolutamente extraordinario que está tomando la práctica curatorial y cómo la crítica está siendo relegada en beneficio de la práctica curatorial. Es algo que lo señalan aquí en este volumen, que es un volumen publicado en el año 2002, pero podemos decir que 17 años después o 18 años después, ese rol curatorial sigue teniendo un carácter preeminente o sigue estando turbopropulsado, mientras que el campo de la crítica pues tiene un carácter cada vez más episódico y más adelgazado, lo cual no quiere decir que pierda su intensidad, sino que a lo mejor es ahora cuando suscita menos interés para ciertos profesionales o para ciertos jóvenes profesionales, cuando precisamente la crítica tenga que reforzarse o tenga que intensificarse. No hay para mí, no hay otro destino que perseverar en la tarea crítica. Hay críticos o escritores que durante un tiempo desplegaron su tarea de crítica de arte, que combinaron también su tarea de crítica de arte con lo mal pagada que está y con lo precaria que es, a hacer también tareas curatoriales y que finalmente algunos de ellos fueron subiendo peldaños en la propia institución artística y fueron instalándose en el ámbito institucional museístico, y hay un camino que en España es muy común, que ha sido el de pasar de crítico de arte a director de museo, que sucedió en la generación de Juan Manuel Bonet y que todavía sucede ahora en la generación de críticos más jóvenes, como ha sucedido, pues, por ejemplo, con Javier Ontoria, que era crítico de arte y comisario de exposiciones, que ha pasado a dirigir el Museo Patio Herreriano, o anteriormente, por ejemplo, también el director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Juan Antonio Álvarez Reyes, que era crítico de arte en periódicos, que desplegó una tarea curatorial y que pasó por distintas instituciones, como el Centro Párraga, para llevar ya años en Sevilla. Es decir, ese camino desde la crítica hasta la práctica curatorial, o simultaneada en muchas ocasiones, y de ahí a la gestión institucional del arte desde los museos, es un camino que no es nada inusual, sino que en nuestro país es francamente prácticamente el camino canónico, el camino ortodoxo. En cualquier caso, me parecía interesante volver a plantear esta reflexión metacrítica o de cuál es el papel posible de la crítica, entendiéndolo, como digo aquí, también en una clave que trata de plantear sus contextos socioeconómicos y también esos debates teóricos que son muy amplios en los que se encuentra inscrita. Por supuesto, para mí sigue siendo necesario, o yo sigo sintiendo el impulso para escribir crítica de arte, y también motivado por una cosa tan pueril, pero al mismo tiempo tan necesaria, que es la curiosidad y sobre todo el deseo de escribir. En muchas ocasiones, cuando me han invitado a estos debates, que son debates que se repiten una y otra vez, los de la crítica, qué pasa con la crítica, la muerte de la crítica, la desaparición del crítico, la reaparición, la zombificación del pensamiento crítico, etcétera, etcétera, siempre digo lo mismo, o trato de titular mi intervención cuando no es una mesa redonda, sino una conferencia, que lo titulo de la siguiente forma: siento decir lo que pienso, es decir, parece una excusa y en realidad es una definición programática, porque tiene que ser una experiencia sensible, estética. Hay que pensarlo y hay que tener el coraje para decirlo, y sobre todo tratar de no hacerlo desde una actitud meramente complaciente ni meramente buenrollista, sino también decir lo que se piensa, pensar lo que se dice, sentir lo que se piensa y se dice, y por lo tanto tratar de mantener una cierta coherencia y sobre todo no apoyar ni defender aquello que uno sabe que sustancialmente es una bazofia y considera que es inaceptable. Por tanto, hago esta pequeña intervención como una contribución más a estas reflexiones que son la parte central de mi trabajo profesional sobre la experiencia de la crítica y sobre su necesidad y sobre la oportunidad que todavía tiene en un campo histórico como el nuestro, en un tiempo que está absolutamente desquiciado.